Bienvenidas una noche más a este tiempo de estudio que continuamos con las mujeres de la Biblia, con la serie El lado femenino de la Biblia. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que de pronto escuchamos mucho, ¿verdad? Sobre las profetisas. Y pues bueno, dentro de la escritura pues hemos encontrado diferentes tipos de mujeres que han cumplido diferentes tipos de papeles. Vemos por ahí, recordamos a Miriam, que de ella se dice que era la profetisa. Recordamos también a Débora, que pues también fungía como una mujer que hablaba palabra del Eterno. Y pues vamos a recordar qué es ser una profetisa. Una profetisa pues es una persona, o un profeta es una persona que dispone su vida, dispone su cuerpo, dispone todo su ser para hablar palabra del Eterno, para recibir un mensaje del Eterno y para compartirlo con el pueblo de Israel específicamente. O bien también el Eterno sabemos que ha utilizado personas que son ajenas al pueblo de Israel, pero también las hace cumplir un papel, tienen un propósito, ¿verdad? Entonces el día de hoy, esta noche, vamos a analizar la vida de mujeres que fueron profetisas, sin embargo fueron falsas profetisas, ¿ok? Y las mujeres que vamos a analizar hoy son Noadías y Jezabel. Y bueno, quiero que sean sinceras conmigo. ¿Quiénes de ustedes han leído acerca de Noadías? A ver, vamos a ver qué tanta atención le han puesto por ahí cuando van leyendo a los nombres, las mujeres que van escuchando. Muy bien, por acá tenemos más personas que se están integrando, José Madero y Paula, bienvenidos. Seguramente por ahí con José Madero hay alguna chica que nos está escuchando. Bueno, les mandamos saludos. Entonces, bueno, ¿no han escuchado acerca de Noadías? Noadías y Jezabel. Bueno, de Jezabel sí han escuchado. Jezabel sí es más reconocida, ¿verdad? A ella sí ya la han leído, ya han escuchado hablar de ella y tenemos alguna idea de quién fue esta mujer. Sin embargo, vamos con la primera, que es Noadías, porque vamos a ver cómo tanto ella como Jezabel, pues ambas fueron mujeres que se hicieron llamar a sí mismas profetisas. Pero bueno, vamos a darnos cuenta que su mensaje obviamente no venía del Eterno y por eso son falsas profetisas, ¿verdad? Ok, fue mujer de un rey de Israel, así es, Jezabel. Entonces, el mensaje de estas mujeres, pues siendo falso, obviamente era todo lo contrario a lo que el Eterno realmente quería hablar y a lo que el Eterno hablaba a través de sus verdaderos siervos, los profetas, los que él levantaba, los hombres que él disponía para dar un mensaje importante, un mensaje verdadero al pueblo de Israel. Entonces, pues además de que estas mujeres hablaron cosas en contra de la voluntad del Eterno, vamos a ver que lo peor aún fue que estas mujeres no permitían, estaban truncando los planes de los auténticos profetas del Eterno, de los verdaderos profetas del Eterno, o de los verdaderos hombres que estaban obedeciendo la voluntad del Eterno, para que llevaran a cabo planes que él había dispuesto. Entonces, la característica de estas mujeres, de estas profetisas falsas, pues no solamente era que hablaban un mensaje falso, sino que además se oponían a los verdaderos profetas. Y eso es algo que vamos a notar a lo largo de esta reflexión. Entonces, vamos primero con la mujer que les mencionaba, que es Noadías. La historia de esta falsa profetisa se desarrolla en la época de Nehemías. Si ustedes leen el libro de Nehemías, ahí van a encontrar que se menciona acerca de esta mujer. Esto es cuando Nehemías regresa a Jerusalén para reconstruir la ciudad y los muros que habían sido derribados por los babilonios. Esto aproximadamente en el año 445, ¿ok? Antes del Mesías, por supuesto. Su nombre hebreo es Noadiyah, ¿ok? Noadiyah. Y viene de la palabra Nekoaj. El nombre hebreo de Noadías es Noadiyah y viene de la palabra hebrea Nekoaj.
Y esta palabra es un derivado en femenino de la palabra Nakoaj, ¿ok? Nekoja. Nekoja es femenino y Nakoaj es masculino. De aquí viene el nombre de Noadiyah. Y lo que significa es directo hacia adelante, equitativo, correcto, integridad, criado, justo y recto. ¿Ok? Estas dos palabras, las que estamos analizando, Nekoja y Nekoaj, vienen de una sola palabra raíz, que es la palabra Nakal o Nahal, que significa defraudar, significa también actuar traicioneramente, conspirar, significa el que engaña, engañar y pensar mal, ¿ok? Esto es muy, muy interesante, muy significativo porque nos muestra cómo el Eterno también permite que a través de los nombres de estas mujeres podamos conocer quiénes fueron, qué hicieron. La mención de esta falsa profetisa la van a encontrar en Nehemías capítulo 6, versículo 14, ¿ok? Y es muy interesante porque el capítulo 6 comienza con el título Maquinaciones de los adversarios. Y esto nos ayuda a darnos un preámbulo de quién fue o de qué hizo esta mujer y cómo está catalogada. Según lo que vemos aquí acerca de lo que vamos a leer que dice Nehemías al respecto de esta mujer, pues esta persona, Noadiyah, era un adversario de Nehemías. Vamos por favor a Nehemías 6:14 y vamos a leer acerca de esta mujer. Bueno, bienvenida, por acá tenemos a Leti Parra. Bienvenida, Leti. Qué bueno que nos están acompañando. Muy bien, vamos a leer entonces Nehemías 6:14 y dice así: acuérdate, Elohim mío, obviamente esto lo está diciendo Nehemías en su oración, acuérdate, Elohim mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Noadías en contra de Nehemías? Estaba intentando infundirle miedo. ¿En qué? Pues en la obra que él estaba queriendo llevar a cabo. ¿Ok? La referencia que tenemos de Noadiyah es que junto con los otros profetas que menciona Nehemías, hicieron cosas en contra de Nehemías mismo para que no llevara a cabo los planes de restauración para la ciudad de Jerusalén. Y para entender un poquito más de por qué Nehemías oró al Eterno mencionando los actos en contra del pueblo de Israel, debemos conocer el contexto, es decir, toda la historia. Muy bien, aquí dice Flor. Muy bien. Lo que sucedió es que estando Nehemías en Persia, voy a darles un pequeño recuento de lo que estaba pasando. Yo sé que todas ya han leído el libro, vamos a recordarlo un poquito. Recuerden que cuando Nehemías estaba en Persia a causa del exilio de Babilonia, que fue aproximadamente en el año 590, Nehemías servía como copero del rey. Esto lo pueden ver en Nehemías 1:11. Y estando de servicio, al dar su vino al rey, notó el semblante de Nehemías muy triste y muy diferente a los otros días pasados en que lo servía. Entonces, a ver, por aquí, Adi, gracias que nos estás poniendo la cita. Creo que también esta Flor nos estaba intentando poner la cita. Muchas gracias. Entonces, Nehemías se pone muy triste por la noticia que recibe por parte de hombres de Judá que fueron a Susa, la capital persa, en donde estaba Nehemías, y él recibe la noticia de que el remanente que quedó en Jerusalén estaba devastado y la ciudad en ruinas. Entonces, esto entristece mucho a Nehemías y por eso es que él presenta un semblante pues deprimido delante del rey y es que lo nota. Entonces, Nehemías eleva una oración, una muy hermosa oración al Eterno, y cuando el rey supo lo que pasaba con Nehemías, porque le preguntó, le concede la petición de regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad, y además le concede el apoyo de gobernadores de otras ciudades para que le permitieran llegar a Judá sin ningún impedimento, y además materiales para iniciar la reconstrucción de Jerusalén.
Entonces todo esto ayuda a Nehemías, el rey se dispone y pues la oración, obviamente que Nehemías elevó al Eterno, tuvo una respuesta. Entonces inmediatamente después de que Nehemías recibe este apoyo por parte del rey para irse a Judá y empezar con la reconstrucción de Jerusalén, inmediatamente viene la oposición. Y bueno, vamos a leer Nehemías 2:10, que dice así: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Les disgustó que alguien intentara hacer algo bueno por la nación de Israel. Entonces, a pesar de todo eso, pues Nehemías confía en el Eterno, él confía en que el Eterno estaba permitiendo, y además él quería también que se llevara a cabo la reconstrucción de la ciudad. Entonces él continuó con su camino y alentó a los demás del pueblo a subir a Jerusalén y reedificarla. Y exactamente, bueno, vemos lo que sucede en el versículo 19, vamos a leer por favor Nehemías 2:19, que dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Esto lo está diciendo Nehemías. Se burlaron y los despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra Israel? Perdón, ¿os rebeláis contra el rey? Fíjense cómo estos hombres pensaban o querían intentar que las demás personas que los estaban observando lo que estaban haciendo pensaran que Nehemías en realidad lo que estaba intentando era levantar una revuelta en contra del rey. ¿Y qué es lo que les dice Nehemías en el versículo 20? Y en respuesta les dije: el poderoso de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, en pocas palabras, a ustedes no les interesa absolutamente nada de lo que estamos procurando hacer por Jerusalén, así que déjenos que nosotros vamos a continuar con lo que el poderoso nos está permitiendo hacer, que sabemos que él va a prosperar. Entonces Nehemías siempre se mantuvo muy firme con esta comisión que él tenía. Gracias que me están apoyando por ahí a poner los textos en el chat. Y él sabía desde que el rey le concedió su petición de edificar Jerusalén, sabía que el Eterno le estaba enviando y lo estaba respaldando. Así que a pesar de los enemigos, él continuó y comenzó la restauración de puertas, muros y todo lo que había alrededor de Jericó. Y estando en esto, continuaron entonces los ataques en contra de Nehemías y en contra de la obra que él estaba haciendo. Nos vamos a pasar al capítulo 4. Vamos a ver Nehemías 4, 7 y 8. Fíjense lo que nos cuenta Nehemías. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat, o sea, fíjense cómo nada más estaban ahí escuchando lo que estaba sucediendo en Jerusalén, y oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, fíjense cuántos pueblos, cuántas personas estaban completamente en contra de lo que estaba haciendo Nehemías. Cuando ellos escucharon que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Empezaron a planear una forma de atacar a Nehemías y de tumbar toda la obra que él ya estaba comenzando a hacer. Pero una vez más, pues Nehemías confió en el Eterno y continuaron de día con la obra y de noche con centinelas también resguardando la ciudad en contra de cualquier ataque. Entonces Nehemías continúa la obra de restauración sin importar todo lo que estaba pasando a su alrededor. Él se mantiene firme. La restauración ya había sido muy aventajada y pues también muchos de los israelitas estaban empezando a poner de su parte a participar de la restauración de la ciudad. Y como sus enemigos vieron que por la fuerza humana no podían detenerlos, no podían detener esta obra, no podían hacer ningún daño ni podían hacer que Nehemías se retractara o cesara de todo esto, entonces recurrieron a una técnica muy subjetiva que puso a pensar a Nehemías, pero comprendió que todo era un complot, y es en ese contexto justamente en el que aparece Noadía.
O sea, ya en el momento en el que de una forma sutil intentaron hacer que Nehemías se retractara de todo lo que estaba realizando en Jerusalén. Y fíjense cómo comienza el capítulo 6 de Nehemías, que precisamente dice maquinaciones de los adversarios. Cómo Nehemías está relatando aquí, está narrando que hubo personas, hubo hombres y hubo mujeres también, y aquí es en donde se menciona a Noadía, que justamente intentaron hacer que Nehemías tuviera miedo. Como no pudieron hacer que él cesara, lo que intentaron fue infundirle miedo para que de esta forma él quisiera dejar la obra. Entonces vamos a leer Nehemías 6, del 1 en adelante. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Fíjense lo que les dice, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos estaban planeando algo maligno en contra de Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey. Fíjense las mentiras que ya estaban pues inventando, ¿no? Y que has puesto profetas, fíjense, que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. O sea, querían que Nehemías se detuviera y hacerle perder el tiempo con este asunto para que cesara la obra. Entonces, dice en el verso 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Elohim, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Elohim, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que el Eterno no lo había enviado. Fíjense cómo este hombre se había corrompido y se dejó sobornar, este hombre del pueblo de Israel, que era el hijo de un sacerdote, Semaías era el hijo de un sacerdote, y cómo se dejó sobornar para hacer temer a Nehemías y para retractarse de la obra que estaba haciendo. Porque aquí dice en el versículo 12, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, fíjense, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Semaías era el hijo de un sacerdote y era amigo muy íntimo de Nehemías, y el joven decía tener el don de la profecía, y de esta manera, usando el nombre del Eterno para hacer caer a un hombre íntegro como Nehemías, y por la buena amistad que había entre ellos dos y su padre, los enemigos del pueblo procuraron hacer cesar la obra y poner en ridículo no solo a Nehemías, sino al Eterno y su orden de restaurar la santa ciudad. Y pues con este soborno que hicieron en contra de Semaías. Y una de las personas que también profetizaron palabras contra Nehemías para hacerlo desistir de su llamado a reconstruir las murallas y toda la ciudad de Jerusalén, precisamente fue Noadía. Y fíjense lo que dice Nehemías en el versículo 14. Dice, acuérdate, Elohim mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron.
También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fíjense cómo aquí sale a relucir que dentro de todos los que estaban intentando impedir que la obra del Eterno se concluyera o se llevara a cabo, era precisamente esta mujer, Noadías profetiza. ¿Qué es un profeta? Lo dijimos al principio. Un profeta o una profetisa es una persona que es ungida por el Eterno de una forma especial para hablar o para proclamar la palabra del Eterno al pueblo, para dar un mensaje, ya sea de instrucción o de exhortación. Un profeta era la voz del Eterno, solo decía lo que el Eterno quería que hablase. Así que si hablamos de un falso profeta, diríamos que es todo lo contrario. No solo que no está ungido y que no habla lo que el Eterno quiere, más bien un falso profeta sería un enviado por fuerzas malignas, por fuerzas oscuras, es decir, de Satanás mismo, y lo vamos a ver en la vida de Jezabel. Por eso un falso profeta es capaz de adivinar o de dar una profecía, entre comillas, que sí se cumpla, de hacer falsos milagros, ¿sí? Pero siempre con propósitos que van o serán en contra de la voluntad del Eterno. Por eso Noadiyá, de ella podemos decir que fue una mujer que vivió bajo la voluntad del enemigo y no la del Eterno, o al menos permitió que en su vida entraran cosas contrarias al Eterno y su Torá, que la condujeron a hablar en contra del poderoso de Israel y en contra de sus fieles siervos o de sus fieles profetas, como lo eran Nehemías. Podemos ver que ella cumplió con todos los significados de su nombre. ¿Recuerdan qué es lo que dijimos acerca de Noadiyá y los significados de su nombre? Fíjense, ella se opuso a la voluntad del Eterno usando una apariencia de piedad, de rectitud, de integridad, o sea, como si fuera una profetisa enviada por el Eterno, pero en realidad sus intenciones fueron engañosas. Defraudó a Nehemías conspirando contra él para hacerle quedar mal y acabar con la obra que el Eterno respaldó o que el Eterno permitió que hiciera. Todas estas acciones pues la han catalogado como una mujer reprobable. Es por eso que dentro de los grupos que tenemos de las mujeres de la Biblia pues vemos que hay mujeres que hicieron cosas aceptables delante del Eterno y otras que hicieron completamente lo contrario. Y bueno, también doy por acá, aprovecho la bienvenida a Simhamay. Bienvenida, buenas noches. Entonces, pues bueno, ¿cómo ven acerca de Noadiyá? De ella solamente se dice esto, no hay otro texto en la escritura en donde encontremos alguna referencia acerca de ella. Solamente esto, solamente esta mención que hace Nehemías acerca de lo que ella hizo en contra de él. Pero vean cómo tan siquiera un poquito es suficiente para darse cuenta de las cosas tan grandes, pero en contra del Eterno que puede hacer una mujer. Y pues bueno, para ampliar más lo que es una falsa profetisa, vamos a ver ahora la vida de Jezabel, ¿ok? Vamos a hablar de Jezabel, de ella sí hay más que hablar, de ella se menciona en las escrituras más veces, su participación dentro de la historia es más amplia y pues vamos a conocer un poquito más a fondo a esta mujer. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue esposa del rey de Israel, de un rey de Israel, que pues sabemos que eran las 10 tribus del norte. Este hombre fue Acab, era hijo de Omri, y este hombre reinó durante 22 años. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, disculpen que no les pregunté, siempre pues es bueno la participación de todas. ¿Tienen alguna aportación que hacer acerca de Noadiyá? Me pasé de corridito con Jezabel, pero a lo mejor hay algún comentario interesante que quisieran hacer acerca de Noadiyá. Noadiyá, existen muchas en estos tiempos profetisas mentirosas, sí. Lamentablemente con Jezabel vamos a ver que el espíritu de estas mujeres pues es algo que continúa hasta nuestras épocas. No es algo de sus tiempos, algo antiguo, sino que realmente pues es algo que se sigue viendo y pues precisamente es algo que se tiene que evitar, ¿no? Ok, dice por aquí Karina, fue astuta tal como actúa Hasatán, exactamente, fue astuta
quiso simplemente infundir miedo, y con infundir miedo pues Nehemías hubiera cesado, pero el Eterno no lo permitió. Así es, solo hablan esas mujeres mentirosas, dice Flor, lo que la gente quiere escuchar, lo que le conviene, ¿verdad? Así es, y pues lo mismo vamos a ver con Jezabel. Entonces, esta mujer, Jezabel, continuando con ella, fue esposa de Acab, rey de las tribus de Israel, ¿ok? Acab fue un rey perverso. De hecho, pues eso es lo que podemos ver en la escritura acerca de él. Fue un rey que hizo lo malo delante del Eterno, y pues no anduvo en los mandamientos, hizo cosas abominables en el pueblo de Israel, guió al pueblo de Israel a la idolatría, como los reyes que le precedieron, incluyendo a su padre Omri. Y pues hay dos cosas importantes que el Eterno acusa a Acab. Una de esas cosas es que anduvo en los pecados de Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus del norte, que principalmente fue la idolatría. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 12, del versículo 25 al 32. Ahí el Eterno muestra una queja en contra de Acab por sus actitudes y por seguir los malos caminos del primer rey de las 10 tribus del norte, que fue Jeroboam. Y número 2, otra acusación en contra de Acab fue haber tomado por mujer a Jezabel Sidonita. Esto lo encuentran en Primera de Reyes 16, 31, ¿ok? Fíjense qué cosa tan importante y tan grande que el Eterno pueda reprocharle a un hombre el haber tomado a cierta mujer para ser su esposa. O sea, cómo es algo que el Eterno pudo dejar pasar, y lo menciona. Entonces, estas dos razones fueron suficientes para que el Eterno corrigiera a Acab y pues le diera una recompensa por sus actos, por sus malos actos, y por todo lo que hizo pues este hombre, y todo lo que todo lo que hicieron los reyes que le precedieron. Ok, Flor, muchas gracias. Aquí nos está poniendo Primera de Reyes 16:31. No contento con seguir en los pecados de Yaroboam, hijo de Nabat, se casó con Isabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Muy bien. Vamos a ver precisamente que esta mujer era una princesa, hija de un rey. Fíjense, el nombre de Jezabel en hebreo es Isabel, como aquí nos lo puso Flor en el texto. Isabel comúnmente lo traducen como casta, pero en realidad su nombre tiene otras connotaciones, ¿ok? Dice Adi, nos previene la escritura cómo estas mujeres probablemente se dejaron influenciar por no conocer la Torah. Así es, así es. Esa es ahora sí que esa va a ser la reflexión de todo esto. ¿Por qué estamos analizando a cada mujer de la Biblia? Porque vemos a estas mujeres que hicieron cosas pues tan malas delante del Eterno. Bueno, precisamente nos alerta para que tanto nosotras no caigamos en los mismos errores, como también sepamos discernir aquellos espíritus pues como el de Jezabel, y alejarnos, ¿no? Alejarnos de ellos o de ellas. Entonces, viendo el significado del nombre de Isabel, una de las palabras de las que se deriva el nombre Isabel es la palabra I, así como se escucha, que en hebreo significa isla. Pero esta palabra también tiene otro significado y es probablemente idéntico a la palabra ay, que significa dónde. De aquí vienen preguntas cómo, dónde, de dónde, cuál, y casi siempre refiriéndose a un camino, ¿ok? Lo que nos lleva a pensar en que la esencia del significado es como de una duda, ¿ok? No hay nada certero. Estas palabras tienen una raíz, es decir, la palabra de la que proceden, y en este caso es la palabra Ain. Ain es una palabra que tiene un tono de pregunta también. ¿Dónde o de dónde? Todo esto tiene que ver con ser nada o no existir, no tener entidad. Generalmente se usa en un sentido negativo, como carecer, cosa, desaparecer, faltar, huérfano, morir, nada, nadie, ninguno, perecer, entre otros.
Y fíjense cómo precisamente vamos a ver también que el nombre de Jezebel tiene mucha relación con su final sobre todo. ¿Quién era esta mujer Jezebel? ¿Por qué fue tan grave delante del Eterno que Acab la haya tomado por esposa? Para comprender esto tenemos que ver de dónde procede esta mujer, ya que no solo era de un pueblo pagano, o sea, no solamente era una mujer que no era del pueblo de Israel, sino que además era una princesa del pueblo de Israel. Perdón, era una princesa que no era del pueblo de Israel, era una princesa de un pueblo pagano. ¿Ok? Vamos a ver en Primera de Reyes 16:31, lo que nos estaba poniendo por acá Flor. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezebel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Ustedes qué se imaginan? Que los reyes paganos de las naciones paganas hacían en su papel como rey. Por ejemplo, la mayoría de nosotros conocemos un poco acerca de la cultura egipcia. Sabemos que los faraones pues eran como una especie de dioses aquí en la tierra y que pues también eran una especie de sacerdotes intermediarios. Eran a los que la gente acudía como sus dioses, como sus deidades. Entonces, imagínense aquí Baal, este hombre que obviamente era un alto sacerdote de Baal. ¿Qué le enseñaría a su hija? ¿Cuál sería la herencia que se le transmitió a esta mujer? ¿Qué es lo que esta mujer había aprendido y qué era lo que ella hacía cuando rendía culto a esta deidad? Entonces fue tanta la influencia, exactamente era pura idolatría, fue tanta la influencia de esta mujer que hizo caer a Acab precisamente en este pecado tan grave que fue la idolatría. Dice la escritura que era hija de un rey, era hija del pueblo sidonio, del rey del pueblo sidonio. Este hombre se llamaba Etbaal y Sidón, el pueblo de donde era rey este hombre Etbaal, papá de Jezebel. Sidón fue el hijo primogénito de Canaán, eso lo encontramos en Génesis 10:15. Ya hemos examinado quién fue este pueblo cananeo. Cuando vimos la vida de Dina, de Judith y Basemat, analizamos acerca del trasfondo de este pueblo cananeo a mucho detalle y vemos cómo verdaderamente la descendencia cananea era abominable delante del Eterno, no solo por su idolatría y comercio, sino por los pecados sexuales que le caracterizaban. Los descendientes de Canaán fundaron las 4 ciudades que fueron enjuiciadas por el Eterno en Deuteronomio 29:23, cuando el Eterno destruye Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y principalmente una de las cosas más graves de este pueblo era la inmoralidad. Era lo más predominante en esta nación cananea, la inmoralidad. En la época de los jueces, los israelitas de la tribu de Asher, recuerden que el Eterno da órdenes de que cuando tomaran una tierra, cuando poseyeran una tierra, tenían que desalojar a los habitantes de esas tierras y por supuesto que tenían que haber sacado a los habitantes de las tierras que estaban ocupando ese territorio de Canaán. Y por no haber obedecido ese mandamiento, recuerden que el Eterno no solo permite, como les dijo, que ahora entonces todas esas naciones se iban a quedar ahí, pero iban a ser ahora como espinas entre sus ojos, o sea, ahora iban a estarlos oprimiendo. Y también pues el Eterno iba a permitir que tuvieran a estos pueblos cerca para probar al pueblo de Israel, para determinar si iban a seguir al Eterno o si iban a mezclar con estas naciones adoptando sus costumbres y sus idolatrías. Esto lo pueden leer en Jueces 1:31 al 32, Jueces 10:11 al 12 y en Jueces capítulo 10 y bueno, pues hay varios versículos que pueden analizar. Por aquí Adi nos pone la descendencia precisamente de los cananeos. Dice Génesis 10:15, y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Ged, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio
y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Aquí está. Muchas gracias Adi y Tony, muchas gracias. Muy bien, pues fíjense, aquí ya nos ayudan a recordar cómo estas tribus o estas personas cananeas precisamente pues fueron las que el Eterno elige pues borrar de la tierra por sus pecados. Entonces, bueno, recuerden también que el rey Salomón también fue seducido por mujeres idóneas, las cuales desviaron su corazón y terminó también adorando a Astoret. Es por eso que el Eterno dice a través del profeta Ezequiel en su profecía contra Sidón que es espina desgarradora para la casa de Israel, es decir, la casa de José o las 10 tribus del norte, de las cuales Acab fue rey y puso como reina a Isabel. ¿Ok? Y bueno, esta profecía la encuentran en Ezequiel 28, del 20 al 24. Entonces, fíjense, ¿ustedes no creen que es abominable que una mujer que desciende de la nación, de una nación pagana, y pues tan abominable como lo eran los cananeos, y causara tantos dolores y angustias a las tribus de Israel, principalmente pues que es la idolatría? ¿No creen ustedes abominable que haya sido puesta reina sobre ellas? Entonces el Eterno no solamente estaba permitiendo que el pueblo de Israel estuviera en medio de todas estas naciones paganas para probar su corazón, ¿sí? También estaba permitiendo, por ejemplo, todo lo que estaba haciendo Acab al traer esta mujer, Isabel, como su esposa, y lo que debieron de haber hecho precisamente como el rey de Israel, pues era el persuadir a su mujer a convertirse al Elohim de Israel. ¿Cuántas mujeres extranjeras no han sido aceptadas en el pueblo de Israel, que han hecho una verdadera teshuvah o un verdadero arrepentimiento delante del Eterno y han dejado sus dioses paganos y se han ido en pos del Eterno de Israel? Y en este caso, lejos de que Acab haya ejercido esa autoridad con su esposa, pues ella es la que lo jala a él. ¿Ok? Entonces es por eso que ahora la nación no solamente estaban molestando al pueblo de Israel con guerras o seduciéndolos a la idolatría, estando Isabel, una princesa sidonia, sino que también tenía mucha autoridad esta mujer de perseguir y matar a todo aquel que se le pudiera oponer. O sea, a pesar de que esta mujer estaba logrando que el pueblo de Israel fuera atacado, a pesar también de todo esto, estaba permitiendo que todos los hombres, verdaderos profetas del Eterno, también fueran eliminados. Exactamente, Cari. Aquí nos recuerda que una de las mujeres que pues dejaron todo, dejaron sus dioses y siguieron al Eterno fue Ruth. Entonces, pues a lo mejor también Rahab, exactamente. A lo mejor la historia hubiera sido muy distinta, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a ver qué fue todo lo que pasó, todo lo que se dice acerca de Isabel en la escritura, que vemos que se dice que era una profetisa, pero podemos decir mejor que ella era más bien no tanto una profetisa, sino una bruja o espiritista, o lo que podríamos entender en términos de esa época como una alta sacerdotisa. Esta mujer en realidad era una alta sacerdotisa de Baal, ya que obviamente todo lo que ella decía pues no eran palabras del Eterno, sino que eran todo lo que se opusiera a él, y ella pues decía tener el don de profecía, pero era para desviar más al pueblo de Israel. Vamos a ver qué cosas tan abominables hizo esta mujer. Para esto vamos a leer Primera de Reyes 18, versos 3 y 4. Fíjense lo que dice. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Eterno. Fíjense cómo todavía había personas que estaban guardando su integridad delante del Eterno y estaban trabajando pues ahí mismo con Acab. Y fíjense, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Fíjense,
vemos que Jezebel perseguía y asesinaba a todo aquel que hablara la palabra del Eterno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Israel no fuera pueblo entendido y continuara en la idolatría que ya los había metido los reyes que precedieron a Acab. Además vemos en ella un odio hacia las personas fieles al Eterno, lo cual nos hace pensar que ella odiaba todo lo que pues obviamente viniera de parte del Eterno. Ella no quería nada con el Eterno de Israel. Vemos también en Primera de Reyes 18:13 que dice así: ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno, que escondía 100 varones de los profetas del Eterno de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Jezabel también fue una mujer prominente de su pueblo y junto a 850 falsos profetas para que profetizaran mentiras a Israel igual que ella. O sea, todo lo que ella estaba diciendo en contra de Israel se los transmitió a 850 falsos profetas, obviamente de Baal, para que profetizaran mentiras en contra de Israel. Y bueno, esto lo vemos en Primera de Reyes 18:19. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. En esta parte de la historia está involucrado el profeta Elías, ¿ok? Gracias por aquí a las chicas que nos ayudan con los textos. Aquí es donde entra, y bueno, para eso yo creo que todas ya conocemos acerca de la historia del pueblo de Israel, de los profetas en la época de, por ejemplo, de Elías, que fue uno de los profetas más grandes de Israel, que fue uno de los hombres que tuvo un corazón íntegro delante del Eterno, y por eso, pues, fíjense lo grande que alcanzó Elías, por su rectitud de corazón que él procuró mantener, pues no vio muerte, el Eterno se lo llevó con él. Entonces, imagínense cómo todo lo que Jezebel estaba tratando de hacer en contra de este hombre para eliminarlo. Porque a este profeta, como recuerdan, también le persiguió Jezebel. Y también una de las cosas que le molestó fue que hayan quedado en ridículo lo que acabamos de leer en el versículo 19, que haya ridiculizado a los falsos profetas, y también que los degolló a los falsos profetas de Baal que eran enviados por Jezebel. Y además de que los ridiculizó, los degolló, dejó en claro que Baal era un dios falso. ¿Recuerdan esa historia, esa parte que se puede ver hasta cierto punto muy cómica, de cómo Eliyahu, se estaba mofando de cómo los profetas de Baal intentaban hacerlo llamar para que hiciera descender fuego del cielo sobre un holocausto, y nomás nada, no había ninguna señal de humo ni nada de pues de esa falsa deidad. Y Elías se burla y les dice: tal vez está dormido, griten más fuerte, se fue a una fiesta. Entonces, fíjense cómo el Eterno utilizó la vida de este hombre para dejar en claro que solamente hay un solo poderoso en los cielos y en la tierra, que es el poderoso de Israel, y que es el que estaba respaldando a Elías. Esto pues lo encuentran en Primera de Reyes 18. Ok, por acá nos ponen el texto, Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muy bien, y dice por acá Flor: como andaba Jezabel bien aconsejada, falsamente mantenía a sus profetas en su mesa, desayunaba mentira y comía abominación perversa. Muy bien, una nota. Muchas gracias. Así es. Entonces, pues vemos aquí cómo Jezabel estaba orquestando todos estos hombres falsos que no solamente estaban en la mentira, sino que además querían persuadir a todos los que eran del pueblo de Israel, y además a los que se opusieran, pues los querían eliminar. Entonces, fíjense lo que sucede después de todo lo que sucede con Eliyahu, que ridiculiza a estos falsos profetas,
y todo lo que pasó después de esto. Fíjense lo que dice en Primera de Reyes 19, 1 y 2. Dice: Acab dio a Jezabel, a Izebel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas o los falsos profetas. Entonces envió a Izebel a Eliahu un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, ya Izebel estaba fastidiada de cómo no podía lograr aplacar a este hombre que solamente le estaba dando dolores de cabeza y lo quería matar. Entonces imagínense el corazón tan despiadado, tan frívolo de esta mujer para hacer tanta cosa. Con esas palabras lo único que podemos imaginar es que pues esta mujer Izebel tenía un corazón despiadado. Por supuesto, los dioses a los que ella se estaba refiriendo y que además clamaba y servía no eran solo palos y piedras, sino que en realidad eran demonios que estaban haciendo señales y prodigios falsos para que se les adorara a ellos como dioses. Izebel, siendo una profetisa o una alta sacerdotisa de sus deidades, hizo un juramento en contra de Eliyahu y era evidente que esta mujer estaba completamente entregada y servía solamente o estaba consagrada a los demonios, a los dioses falsos a los que ya les había entregado su vida. Pero pues Eliyahu caminó con el Eterno, él fue guardado de todos estos principados y potestades que le quisieron hacer mal, y la persecución en su contra, aunque era tan grave, tan grande, verdaderamente, pues incluso vamos a leer un texto en el que Eliyahu hubo un momento en el que prefirió ya la muerte y dijo: ya mejor llévame. Yo me imagino que él estaba pasando por un momento en el que era muy tenso el estarse cuidando a las espaldas porque pues lo querían matar, y esta mujer y todos los que le servían andaban nada más atrás de Eliyahu tratando de cazarlo. Fíjense lo que dice en Primera de Reyes 19, 3 y 4. Dice: viendo pues el peligro, Eliyahu se levantó. O sea, imagínense, viendo pues el peligro, ¿a qué peligro se habrá referido? ¿Qué sería lo que estaba pasando? ¿De qué forma estaba siendo perseguido? Se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, él dijo: algo tengo que hacer, si no me van a matar. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, ya ¿qué más puedo hacer yo si yo no soy pues la gran cosa, ¿no? O sea, ya mejor llévame. Ya estaba tenso, muy muy tenso el ambiente que él estaba viviendo. Sin embargo, el Eterno vemos que guarda a los que verdaderamente le aman y quebranta a los que le odian. Vamos a ver los siguientes versículos del 5 en adelante. Fíjense lo que dijo: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. En realidad, el origen del problema no fue Izebel. Aunque ella fue una mujer perversa, el origen fue cuando Acab, israelita y rey de Israel, la tomó por mujer. O sea, mujeres malvadas, mujeres malignas, yo creo que a lo largo de la historia, pues siempre las han habido, ¿no? Sin embargo, aquí el problema fue que Acab la haya elegido para ser su esposa, que quién sabe cómo es que la eligió para ser su esposa, sabiendo que era ella y que al convertirla en su esposa le iba a convertir en reina o como una especie de reina de Israel, y no medir las consecuencias de todo, de este acto tan
tan grande que el Eterno le toma en cuenta y le dice, por haber tomado a esta mujer por esposa. Fíjense lo que dice, por razones, sí, seguramente, porque era algo que se acostumbraba mucho, ¿verdad? Por razones políticas y también, qué curioso, pero se ve de Acab una actitud bastante, pues hasta infantil. Vamos a ver lo que pasa más adelante, vamos a recordar lo que sucede con la viña de Nabot y todo ese asunto. Se ve que era un hombre muy débil y se nota cómo esta mujer ejerció una influencia bastante fuerte. Entonces, a lo mejor sí, en parte fue por razones políticas y ahí Isabel encontró una buena oportunidad para convertirse en reina de una nación. Ella lo vería así, por supuesto, pues no andando bajo lo que el Eterno había dictaminado como mandamientos para esa nación, para ese pueblo. Vamos a ver lo que dice en Primera de Reyes 19, del 13 al 18. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esto es cuando supo acerca de los profetas que habían sido asesinados. Y dice, él respondió, he sentido un vivo celo por el eterno Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y fíjense cómo el mismo pueblo de Israel, los hijos de Israel, estaban haciendo esto. Ellos mismos mataron a los profetas del Eterno, además de haberse alejado de la Torá y de haber derribado esos lugares que se utilizaban para exaltación o adoración del Eterno. Entonces, vean cómo la influencia que esta mujer ejerce sobre el pueblo de Israel fue bastante, bastante grave. Y dice, continúa diciendo, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Eterno, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, a pesar de todo, siempre el Eterno mantuvo fiel a un remanente del pueblo de Israel que no se dejó corromper por esta mujer. Desde el momento en que Acab toma por mujer a Isabel, el pueblo se corrompe y se va en pos de Baal. Dejan la Torá, que pues es la instrucción del Eterno, y destruyen a todo aquel que verdaderamente viene del Eterno. Todo esto lo provocó y lo promovió esta mujer. Veremos que su fin es el más miserable que alguna otra mujer registrada en la Escritura haya tenido. A Acab el Eterno le envió juicio a causa de un reinado corrompido y puso a personas obedientes a sus mandamientos en lugar de él. Pero antes de esto, el Eterno lo usa para destruir a los sirios, dándole tiempo de que se arrepintiera, y veremos que lo hizo, pero el Eterno también tuvo misericordia de él. Sin embargo, durante ese tiempo, Isabel volvió a hacer de las suyas y ella jamás procedió al arrepentimiento. Dice Karina, era egoísta en grado sumo, sin escrúpulos y arrogante y cruel. Así es, así era Isabel. Una de las historias más conocidas que podemos recordar entre Acab, Isabel y el pueblo de Israel es el caso de la viña de Nabot. Vamos a dejar que las escrituras nos recuerden lo que sucedió y vamos a leerlo en Primera de Reyes capítulo 21 del versículo 1 al 29. Vamos a leer una parte, ¿sale? Dice así, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y bueno, Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame el Eterno de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. En pocas palabras, hizo un berrinche como un niño chiquito. Lo primero que vemos aquí es que Nabot primeramente era un hombre que estaba consciente de los mandamientos del Eterno, porque sabía que las propiedades de cada israelita debían de permanecer dentro de cada familia por tribu. Estaba prohibido vender las heredades porque eran un patrimonio familiar. Por eso la tierra había sido repartida y debía ser heredada de generación en generación. La actitud que vamos a ver de Isabel es precisamente ese espíritu desafiante que vemos en la rebeldía de esta mujer por no obedecer e ir en contra de los mandamientos del Eterno. ¿Ok? Carácter inicuo, al igual que su padre a Satán, así es, en contra de los mandamientos del Eterno. Fíjense lo que sucede más adelante. Vino a él su mujer Jezabel, Isabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Aquí ya lo dijo al revés, ¿verdad? Primero Acab le dice, te daré otra viña mejor que esta, o si quieres te doy el valor del dinero. Pero aquí se la cambió su esposa al revés. Y él respondió, o sea, le sigue contando acá a Isabel que este hombre respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Isabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea, en pocas palabras, ¿ustedes qué creen que veía esta mujer Isabel de su padre como rey de su pueblo? Pues que lo que el rey quería hacer, eso era, y como lo quisiera hacer, pues lo tendría que hacer y estaba bien. Entonces ella toma medidas en la forma en la que estaba acostumbrada. Ella dice, seguimos leyendo, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, o sea, hizo toda una maquinación, y la selló con su anillo. Y Acab, como niño chiquito, pues bien dejado que la mujer tomara control de todo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey. Aquí sí ya se acuerda del Eterno. Tú has blasfemado a Elohim. ¿Y cuántas veces ella no blasfemó en contra del Eterno? Y dice, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Elohim y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. O sea, ahora sí ya se quisieron ver muy íntegros, muy rectos, obedeciendo los mandamientos de que quien blasfemara en nombre del Eterno muriera. Sin embargo, pues todo era una mentira. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Isabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y bueno, entonces después de eso viene Eliyahu y habla con Acab y le dice, ¿no mataste y también has despojado? O sea, realmente ya llegó al extremo y realmente hizo cosas abominables. Pasó por alto la posición de cabeza de su esposo. Sí, totalmente. O sea, Isabel yo creo que ni siquiera entendía el concepto de sujeción delante de su esposo, ¿verdad? Y bueno, vemos entonces aquí en la exhortación que Eliyahu le dice a Acab,
te has vendido a hacer lo malo delante del Eterno. Entonces le dice, va a venir un gran mal delante de ti, todos tus hijos van a ser destruidos, tanto hijos tuyos como esclavos, como libres, todos, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que tu mujer está haciendo contigo también. Y dice también, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. O sea, ya Acab estaba llegando al colmo y estaba airando al Eterno. Y le dice, de Jezabel también ha hablado el Eterno. Fíjense, también el Eterno se tomó un momento para hablar en contra de esta mujer por todo lo que estaba haciendo. Y dijo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, dice la Escritura, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Eterno, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Finalmente, detrás de este hombre, quien estaba maquinando todo, quien estaba provocando todo, era esta mujer. Este hombre fue abominable, dice, caminaba en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Eterno de delante de los hijos de Israel. O sea, ya verdaderamente Acab había hecho pues cosas terribles. Entonces dice la Escritura que cuando Acab oyó todas estas palabras, dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Le pegó, le llegó en el corazón todo lo que Eliyahu le estaba diciendo. Y realmente tuvo una actitud de arrepentimiento y dijo, híjole, yo creo que por primera vez se puso a reflexionar, ¿qué he hecho? Y fíjense lo que dice, entonces vino palabra del Eterno a Eliyahu Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Lo mismo que pasó con Salomón, ¿recuerdan? Lo mismo. Se apartó del Eterno, de alguna forma hizo teshuvá, el Eterno lo acepta. Sin embargo, él dice, ok, por misericordia en tus días no voy a traer todo este mal, lo voy a traer en tus descendientes. Después de todas estas cosas, pasaron aproximadamente 3 años en las que Israel tuvo tranquilidad en cuanto a las guerras con los sirios, pero Acab, aunque por un momento se arrepintió, delante del Eterno no hizo una verdadera teshuvá, porque lloró y se lamentó por el mal que le vendría a causa de sus actos, pero una vez que el Eterno le dice que el juicio va a venir con sus hijos, en los días de sus hijos, hablando de Ocosías, entonces parece que se confía y continúa con su vida llena de pecado, no quitó los altares, esos lugares de idolatría, no se alejó de esa mujer perversa que estaba haciendo pecar tanto al pueblo de Israel, y fue la que realmente ocasionó todo el mal en su vida de este hombre. Entonces, ¿cómo es posible que su teshuvá no haya tomado una medida tan importante como era alejarse de esta mujer malvada, que había actuado tan mal en contra de él, en contra del pueblo de Israel? Y bueno, finalmente le da a este hijo Ocosías, tienen este hijo, y pues es con quien lamentablemente concluye el relato de los reyes de Israel del primer libro. Fíjense lo que sucede con este hijo que tuvieron Acab y Jezabel. Primera de Reyes 22, 51 al 3, vamos a leer. Dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, solamente 2 años. Y fíjense lo que dice, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal. ¿Cuál fue el camino de su padre y de su madre? Sirvió a Baal, así como Jezebel, que sirvió, era una fiel servidora de Baal. Lo adoró y provocó a ira al eterno Elohim de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.
También el Eterno anunció el juicio a Isabel, en donde podemos encontrar la similitud de su nombre con su final. Fíjense lo que dice en Primera de Reyes 21:23. Dice, de Isabel también ha hablado el Eterno, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y luego vemos en Segunda de Reyes 9, versículo 10, que dice, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Vamos a ver la muerte de Isabel. ¿Cuál fue el final de una mujer como ella, tan perversa? Vamos a leerlo en Segunda de Reyes 9, del versículo 30 en adelante. Dice, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Seguramente dijo, ahorita seduzco a Jehú y no pasa nada, ¿verdad? Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Fíjense lo que dice, id a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, todavía quisieron tener algo de consideración por aquella, como le llama él, maldita. Dice, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Elohim, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea, ¿quién es Jezabel? Simplemente lo que estábamos viendo del nombre, del significado de Isabel, que parte del significado es una duda, es una forma de pregunta. Y aquí, como nos dicen en el texto, ¿quién es? ¿Cómo reconocer a Jezabel? Pues no se puede, porque no quedó nada, absolutamente nada de ella por tanta maldad. Como vimos, el nombre también, sí, se convirtió en carroña. En nada, finalmente en nada, se la comieron los animales la digirieron y la echaron y nada, o sea, no vino a hacer nada, absolutamente. Como vimos, el nombre de Jezabel significa morir, nada, nadie, ninguno, número, perecer, quién, qué, a dónde, cuál, o sea, pues ¿quién es esta mujer? Nada, no fue nada, terminó siendo nada. Este fue el final de esta mujer. Por último, vemos que el pecado de esta mujer fue tan grande que no solo implicó hechos en su tiempo. Fíjense algo bien importante. Isabel tenía un espíritu maligno que había transmitido y que aún puede seguir operando en la actualidad. Por lo cual la Escritura nos recuerda probar a los espíritus si son de Elohim o no. Y les voy a recordar este texto que encontramos en Primera de Juan 4:1, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aunque aquí en este texto se refiere a los espíritus que hablaban mentiras sobre el Mashiach de Israel, nos deja entender que la falsedad, la mentira y el engaño pueden ser percibidos y podemos ser alertados para alejarnos de ello. Dice Cari, la palabra de nuestro Padre siempre se cumple, así es, finalmente siempre se va a cumplir y es verdad, por eso dice, todo lo que Él dice es en el sí y en el amén, ¿verdad? Y vamos a ver lo que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, encontramos acerca de Isabel. Y esto lo encontramos en Revelaciones 2:18 en adelante, o Apocalipsis 2:18 en adelante, con el mensaje a Tiatira, una de las iglesias, de las congregaciones.
Dice así, vamos a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, que dice: el hijo de Elohim, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Izebel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Fíjense esta doctrina, las profundidades de Satanás, la doctrina de Izebel. Dice: yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que el Ruach dice a las iglesias. Fíjense, como vemos, la maldad del corazón de Izebel venía de un lugar llamado aquí las profundidades de Satanás. Como comentábamos hace rato, Izebel no adoraba solamente a monos, ídolos de piedra, de madera, sino a demonios en realidad, a Satanás mismo, quien reclamó adoración o servicio, que hemos visto que es lo mismo para él desde que estaba en la presencia de Elohim. ¿Recuerdan cuál fue la razón por la cual fue echado de los cielos, del lugar celestial? Fue su rebeldía de querer ser como Elohim y de recibir lo que Elohim recibía, toda la exaltación. Izebel fue una fiel servidora de Satanás, y ese espíritu maligno que gobernaba su vida es el mismo que ha intentado o que sigue intentando oponerse a Elohim y todo lo que le rinde culto a él. Es el mismo espíritu que vimos también en Noadiyah, y es el mismo espíritu que vemos en los sistemas que enseñan a la doctrina de Izebel, lo cual es apartarse del Eterno, dejar sus mandamientos y seguir las inspiraciones humanas de culto que no viene de otro lugar, sino de las mismas profundidades de Satanás. Entonces, finalmente, el conocer la vida de estas falsas profetisas de la Escritura nos permite reconocer que necesitamos estar velando y orando, escudriñando las Escrituras en todo tiempo, para no caer en el engaño y alejarnos de nuestro Padre Celestial, y nos encontremos después sirviendo a la mentira en vez de a la verdad. Que el Eterno nos libre de caer en esto, que nos libre de caer en estos sistemas, recordando un poco lo que mi esposo ha platicado en los estudios de, por ejemplo, de Apocalipsis y este mensaje de la iglesia de Tiatira. Recordamos que todos estos mensajes a las iglesias se cumplen en un espacio y tiempo proféticos a lo largo de la historia. Y recordando acerca de Tiatira, pues vemos que es una época en la que los fieles creyentes en el Mashiach, que le habían seguido por los siglos posteriores, los primeros 2-3 siglos posteriores al Mashiach, empezaron a corromperse y empezaron a apartarse de la Torá, empezaron a apartarse de la revelación que el Eterno había dado a sus siervos, los profetas, siguiendo estos caminos de tinieblas y de confusión de la iglesia cristiana, católica o romana. Entonces, finalmente lo que nos pueden terminar de enseñar todas estas falsas palabras que hombres y mujeres a lo largo de la historia han venido hablando, profiriendo en contra del Eterno, en contra de sus profetas, es precisamente lo que dice aquí Cari: aferrarnos a la Torah, que en todo momento nos encontremos escudriñando, nos encontremos meditando, orando, velando de todo lo que el Eterno nos ha mostrado ya. Hemos comentado que
Finalmente la revelación ya fue dada. El Eterno usó a sus siervos, usó a los shliachim, a los enviados, los apóstoles, y simplemente pues tenemos que pedirle al Eterno que a través de su Ruaj podamos comprender esas revelaciones que Él ya dio, que ya mostró. Entonces no vamos a estar buscando palabras nuevas, palabras que, como decían hace rato en sus comentarios, que sean lo que nos quiera halagar al oído, lo que queramos escuchar, sino que verdaderamente escuchemos lo que el Eterno tiene en su palabra y eso hagamos, que así nos encuentre nuestro Mashiach cuando vuelva. Y por aquí un comentario de Adi. Cuando habla, me imagino que quiso poner el Espíritu Santo, y que hay otros espíritus que no son del Eterno, sino que son satánicos y que se manifiestan en los falsos profetas por sus erróneas enseñanzas acerca del Mashiach. Ok, Juan habla del Espíritu Santo, así es. Así es, hay espíritus que no vienen del Eterno, que solamente lo que quieren es traer confusión para que los verdaderos creyentes, aquellos que de alguna forma se esfuerzan o nos esforzamos en seguir la fidelidad de la revelación del Mashiach, pues se aparten o nos apartemos de ese camino. Finalmente Yeshua eso dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y pues quiere el Eterno encontrarnos en ese camino y siguiendo siempre las pisadas de nuestro Mashiach. Entonces, pues bueno, esa es la reflexión que tenemos esta noche acerca de estas mujeres falsas profetizas, esperando que lo que hemos visto en sus vidas pueda ser un ejemplo para nosotras, para prevenirnos de no encontrarnos un día andando en rebeldía en contra del Eterno o en contra de los que le sirven.